En Democracia TV y Democracia 920 AM está con nosotros la doctora Paulina Araujo, una distinguida penalista, abogada ecuatoriana, que además presentó ya un libro que está a la disposición de ustedes, es de la Corporación de Estudios y Publicaciones. El libro se llama Vademecum, de responsabilidades del área de la salud en el Ecuador. Y sobre todo, no solo sobre el libro, sino sobre su visión, queremos presentar este diálogo. Pero antes quería recordarles que las tendencias en el Ecuador fueron sobre el débito de los 41 millones de dólares que hizo el gobierno nacional al ISPA, la suspensión de la presidencia de la República de doña Dilma Rousseff, el campeonato de la Liga Española del Barcelona y las luminarias del Estadio del Aucas en el sur de Quito. Estas fueron las tendencias que marcaron el fin de semana. La doctora Araujo, entonces, antes de hablar sobre el libro, yo voy a pedirle una primera aproximación. Y le comentaba antes de iniciar el programa que nos están observando en la Universidad George Washington, en el New York College y en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, en donde usted está haciendo también su doctorado, ¿no? Que sería el PhD de ese, ¿no? Se conoce como PhD. Como PhD, es digamos, el máximo grado de lo que está haciendo. Bueno, una mujer dedicada a la cátedra, al estudio, una primera aproximación a la legislación, dada que generó un gran conflicto en el Ecuador, pero que debe tener una respuesta, porque claro, desde los médicos dijeron esto es injusto, pero desde los que necesitan de la ayuda de un médico para seguir adelante con la vida, también hubo reparos y como que ahí hay una tensión y el Estado de por medio. Bienvenida. Me gusta saludar. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están viendo, como me comentan, en Estados Unidos, en Argentina. Y pues para centrarnos en la temática del por qué nace este libro, es sin lugar a dudas un Estado que ha pretendido regular, y entre todas las áreas que ha buscado regular está todo lo que es la praxis médica. Pero no solo médica, sino la práctica de todos los profesionales de la salud. Tenemos médicos, enfermeras, tenemos todo un equipo que está vinculado al área de la salud. Cada una de las áreas de la salud que se van desarrollando tiene su rol. Entonces el Estado, que lamentablemente, y eso sí es una crítica, busca siempre regular, no siempre con directrices claras, sino más bien a través de sanciones, con amenazas de que si tú haces tal cosa... No regula, sino sanciona. Es un Estado sancionador en esencia. ¿Qué es lo que hizo en el ámbito de la salud? Nos pone un panorama de tres áreas. Un área en la cual se espera que el profesional de la salud que actuó mal indemnice económicamente. Primera área. La primera área sería económica. La civil. Que si ya la ubicamos en el campo jurídico sería civil. Otra área es la administrativa, que está a cargo de la Dirección Provincial del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que se buscará ahí? Que el profesional de la salud negligente, el que no observó los protocolos médicos, ¿qué es lo que va a hacer? Pagar una multa al Estado. Y la tercera arista, que es la más grave... Paga la multa al Estado. Al Estado. Siempre que le estipulan una multa, esa multa no es ni para el paciente ni para el que reclama, sino para el Estado. Y la tercera arista, que es el área más grave, si lo podemos ver, es la penal, en donde si se denuncia al profesional de la salud, ¿qué es lo que se está persiguiendo? Que el profesional de la salud vaya preso, esté privado de su libertad, porque se entiende que cometió una conducta grave, un delito. Ahí vendría, en cambio, la responsabilidad que, claro, la ciudadanía o cualquiera busca en el que le está brindando un servicio por el que paga. Pero, ¿cómo diferenciamos esto? El médico... pueden tener, habrá alguno que tenga gravísimas responsabilidades, pero en el ejercicio mismo de la profesión, ¿todo puede convertirse en penal? Ahí viene la lamentable confusión. Y la lamentable confusión, ojo, esta civil, administrativa y penal, según nuestras normas, pueden activarse el mismo día las tres.
No es que si usted acciona por una vía, ya no puede por las otras dos, sino que puede las tres al mismo tiempo, porque cada una tiene una finalidad diferente. Pero ¿y ahí esto de que si hay 3 sentencias, por ejemplo? Esa es la situación que se buscó apelar a las autoridades y decir, mire, al fin de cuentas, no existen profesionales de la salud que salgan de su casa queriendo lesionar, queriendo matar, como si lo hace un delincuente. Claro. De ahí que empiecen a diferenciar por ahí. Sin embargo, hoy por hoy, las normas que tenemos y que están vigentes nos habilitan las 3 vías. Ahora, ¿dónde viene el problema? En el saber diferenciar cuándo hay mala praxis profesional. Penosamente ahora en manos de quién ha quedado. Del paciente, que tiene su propia interpretación, y a quién acude a preguntar si hubo una mala praxis. Al abogado. El abogado no tiene formación médica y el abogado es el que, detrás de una demanda, usted va a tener un abogado y luego, detrás de una sentencia, va a tener un juez, que es abogado también. Pero además hay abogados que lo que van a ver ahí es un caso. Claro. Y un caso que tiene un costo. Ahí viene la situación del primer nivel de ética profesional. Si a un abogado van y le consultan un tema para ver si es que hubo o no mala praxis de un profesional de la salud, lo primero que debe tener el abogado claro es que él debe tener una mínima formación en lo que se llama derecho médico sanitario. O sea, que por lo menos conozca no solo la legislación, sino que alguna vez se haya acercado a un quirófano, a alguna práctica de los médicos, de estudiar, ¿no? El área del derecho médico es tan especializada como lo es el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral. ¿Usted ya encuentra una subdivisión del derecho penal en esto de la salud? No necesariamente, porque, como lo expliqué, puede tener una arista de indemnización civil. Claro, tiene. Otra ante un Ministerio de Salud que le va a establecer si el profesional fue negligente, y la otra la penal. De ahí que lo que se debe manejar como mínimo por parte de los abogados es cuál es la legislación de salud que está vigente. Cuando efectivamente hay mala praxis, y aquí entramos a diferenciar qué es el deber objetivo de cuidado, que es lo que se les exige a los profesionales de la salud, qué es la lex artis, que es al fin de cuentas la observancia de todos los protocolos, guías médicas, y lo que en este país se han olvidado, que se llama lex artis ad hoc, que no es otra cosa que la directriz médica aplicada a ese paciente. En ese caso específico. ¿Por qué? Porque la práctica médica no es una ciencia exacta. Claro. Si hay un área del saber humano que se maneja con riesgos, es la medicina. Claro. Porque un médico, él puede tener claro que, por ejemplo, para tal enfermedad hay que hacer tal procedimiento. Pero el médico, a más de saber eso, depende de cómo su paciente va a reaccionar. Claro. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera. O si llega por emergencia y no ha tenido la oportunidad de pedir todos los exámenes para operar, por ejemplo. Y en emergencia, en donde la situación de tiempo ni siquiera permite hablar de otra arista que hay que manejar, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es válido para situaciones normales y siempre será la excepción emergencia. Claro. Porque en la emergencia es el médico el que va a aplicar sus conocimientos pretendiendo siempre tratar de salvar al paciente. Pero aquí se puede ahí alterar, ¿no es cierto? Lo que usted decía, falta de conocimiento del historial clínico del paciente que llega por emergencia. Exactamente, y ahí es que el médico tiene que tratar de indagar y tomar decisiones. Por ejemplo, si para salvar la vida de un paciente tiene que amputar una pierna, usted va a saber, eso se llama principio de necesidad, que obviamente es el mal menor para salvaguardar un bien mayor, que en este caso sería la vida. Y eso sí podría provocar un juicio. Y ahí es lo que nos hemos encontrado, en que y de ahí le toca probar que era necesario cortar la pierna. Lamentablemente. ¿Y eso qué está propiciando? Primero, que hay abogados que incluso se conoce, lamentablemente hay colegas que en vez de adentrarse en un estudio serio del derecho médico, asumen que todo es mala práctica y muchas veces están fuera de los hospitales o de los consultorios
les dice, le sacamos plata al médico, venga, yo le ayudo a poner la demanda. Ahí ya vemos una ruptura de la ética profesional del abogado, ¿no? Claro. Y también se está pensando que toda situación adversa, por ejemplo, una lesión, un resultado o uno de los riesgos que siempre se corre, desde tomar una pastilla, qué decir, frente a una operación quirúrgica, se quiera ver en el médico una instancia a la cual acudir judicialmente para obtener dinero. Es una solución, claro. Y penosamente, si usted le pregunta a cualquiera de los pacientes, ¿usted quería que el médico se vaya preso? Va a decir, no, yo lo que quiero es dinero, pero equivocan la vía. Le ponen lo penal para asustar y ahí propiciar una reparación. Ahí también llegamos a malas prácticas. Y ahí ya no es judiciales. reparación, sino una sanción al médico, ¿no? Y dañar la carrera y un montón de cosas. Pero, y una cosa, en antropología cultural nosotros decimos, hay un momento del ser humano en el que tiene unas condicionalidades que son más o menos difíciles. Por ejemplo, yo digo, si es que entra la esposa de uno al hospital y se le muere, uno está preconcebido de que se murió, primero la esposa. Y segundo, claro, puede comenzar a decir el médico no le atendió, y peor si es que al llegar hubo alguna dificultad, que no es que puede causar la muerte en sí, sino que hay otras circunstancias. Pero claro, y que alguien le diga, tienes que enjuiciar por mala práctica médica, la carga esa, ¿cómo jurídicamente ustedes los abogados lo tratan? Y usted que es un especialista, para que los otros también vean qué es esa parte que hay que ver. Por eso es que surgió este libro. ¿Ya? Este libro, si es que usted se va a toda la legislación que regule el ámbito de la salud, usted tiene por lo menos 4 tomos de 300 Casi. normas, que para un abogado que no se especialice en el ámbito médico, va a ser muy complicado que las maneje todas. De ahí que en la obra lo que se pretendió, primero es una obra que básicamente es dirigida a los profesionales de la salud. De ahí que el nivel para jurídico que ellos tengan, intentó reducirse. Se llama vademecum, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los médicos se manejan a través de vademecum, que es en orden alfabético. Claro. Y entonces, que además usted puede, el vademecum va en orden todos. alfabético y le da la explicación de cada palabra en último. Le da. Y en los médicos, como usted dice, no, ahí está el medicamento, la composición. Claro, uno puede Los con un vademecum casi se vuelve, es una farmacología habilitada, ¿no? Exactamente. Esto se transformó en esto, su libro, entonces. Yo me di cuenta en mi práctica profesional que tanto jueces, fiscales, abogados, simple y llanamente asumían que era mala praxis del boca a boca o lo que ellos, como cualquier ser humano, entenderían que, bueno, eso no estuvo bien porque se murió. Sin embargo, sí había que ser un poquito más prolijo. Y aquí es, por ejemplo, ¿qué es el deber objetivo de cuidado? Usted le busca en la D y le explica detalladamente cuándo sí y cuándo no usted puede estar frente a una mala praxis. Ahí usted ya tiene el primer filtro. Claro. Porque frente a un paciente o un familiar que perdió a su madre, a su padre, a su hermano, obviamente están sentimientos que afloran y psicológicamente siempre el ser humano busca a quién culpar. Hay una predisposición al tema, ¿sí? Y si adicionalmente usted tiene a un profesional del derecho que le está diciendo, aquí hay mala praxis, vamos con un juicio, mire usted cómo congloba todo para atacar a los profesionales de la salud. Y eso hoy por hoy, mal llevado, profesionales de la salud, muchos que han quedado en impunidad, pero otros que han sido ilícitamente perseguidos porque no ha habido un contexto claro de lo que es la buena o la mala práctica profesional, nos ha llevado a un punto en el cual los mejores médicos quizás ya no quieren operar. Claro, se inhiben de ejercer la profesión. Han dicho, yo no quiero saber que tengo que amanecer y al día siguiente tener un abogado de cabecera que me tenga que defender, cuando toda mi trayectoria ha sido limpia y no he hecho más que entregarme a los pacientes. Hay médicos que le digo, clientes míos, que me han dicho, ¿para qué sacrifiqué horas de sueño
llamadas de emergencia en las cuales no me demoré ni 5 minutos en llegar, porque igual el resultado no fue bueno. Pero ¿a quién le van a culpar de ese escenario nefasto? Al médico. Y eso no está bien, porque al fin de cuentas o nos vamos a enfrentar a una medicina defensiva en donde le van a pedir exámenes necesarios y otros no necesarios, que va a encarecer el servicio, y por otro lado una medicina que no tenga calidad, porque los mejores médicos, los que han entregado su vida a prestar sus servicios, ahora lo que tienen miedo es de la demanda judicial. ¿Cómo diferenciamos esto del área pública, del servicio de salud público, con el ejercicio privado de la medicina? Porque se ve que la mayor parte de los conflictos van hacia el ejercicio privado, de las clínicas privadas, los médicos. No vemos la misma reacción, quizá porque por recursos o frente al hospital público, digamos, ¿no? Y la responsabilidad sería de la clínica privada y del hospital público. Claro, no habría diferenciación, porque se entiende que tanto en un hospital público como en un privado, usted tiene profesionales de la salud y tendrían la misma responsabilidad. Y es más, en el ámbito público, además del profesional de la salud, también tiene responsabilidad el Estado. Claro. Porque el Estado es el que le tiene que dar las pastillas, los insumos con los cuales el médico le va a tratar. Los insumos y todo lo que requiera para ese tratamiento. Mire usted la importancia de hacer esta diferenciación. ¿Qué pasa? Le pongo un ejemplo claro. Un psiquiatra en un hospital público, que para tratar, por ejemplo, una esquizofrenia, él sabe que hay tales fármacos. Pero lamentablemente el fármaco bueno no es el adquirido por el hospital público. Y tiene que recetarle a su paciente los que tiene el hospital público, pero tiene que subir la dosis, lo cual puede generar mayores efectos adversos. Si usted se da cuenta, si se da el fenómeno adverso, lo que no se quiere, ¿contra quién se van a ir? Contra el médico. Cuando el médico lo que hizo es trabajar con los insumos que el hospital está dando. Pero, y ahí si es que no trabaja con eso, no podría hacer el tratamiento. Y de ahí que su pregunta es muy oportuna. ¿Por qué se han ensañado con los médicos en la práctica privada y no con la responsabilidad de, por ejemplo, el Estado al brindar buenos insumos médicos? Y ahí viene un cuestionamiento importante y nos va a llevar a la lamentable situación actual. El dinero. ¿Quién me puede pagar más si yo pongo una demanda? El médico privado, que quizás tiene hasta un seguro que le va a cubrir solo en indemnización. Pero que además ahora se han incrementado los seguros para eso, ¿no? Es un costo adicional para los médicos. Pero los médicos también deben saber que el seguro que les cubriría es solo cuando hay indemnización civil. En lo penal y administrativo es el médico solito enfrentándose a la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que hay que diferenciar claramente? Que el médico tenga el tiempo suficiente, si es que es, por ejemplo, una cirugía planificada, para hablar con su paciente. Este es el consentimiento informado. Para poder descubrir también su historial, ¿no? Su historial, antecedentes, explicarle los riesgos. Todo procedimiento tiene riesgos y toda cirugía puede terminar en muerte. El médico tiene por más simple que sea la cirugía, ¿no? No se sabe cómo va a reaccionar el paciente al momento de que regresa, por ejemplo, de una anestesia general. Esos son riesgos que el médico que le diga a su paciente, que también tenemos hasta propagandas, yo le curo la diabetes con tal cirugía. Usted ya se da cuenta que el perfil del médico es alguien que le está ofreciendo lo que es imposible. Es un publicista, nada más. Exactamente. Así como en el ámbito del derecho tenemos colegas que faltan a la ética y en cada paciente ven un caso sin importar que haya mala praxis o no, también del lado de la medicina hay quienes han visto en la medicina un mero negocio de publicidad sabiendo que lo que le está diciendo al paciente es falso. Claro, porque además usted encuentra publicidad que dice que le van a hacer la lipoescultura. Y uno va a quedar... todo eso, ¿no? Y que va a quedar... Pero además no le explican cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener. Y han habido casos ya que se quedan ahí. Que ha habido fallecimientos. Y aquí también viene la situación que hay que ponderar. Cuando un médico sí debe actuar bien y lo está haciendo. El médico que se da el tiempo de explicarle al paciente
en idioma que le entienda el paciente. De ahí que yo siempre le recomiendo, junto al consentimiento informado, agregue un dibujo que usted le haga al paciente. Es un idioma universal. Claro. Si usted va a hacer una operación de estómago, dibújele al paciente, explíquele dónde está, por ejemplo, el tumor que se va a extirpar. Y así, solo con consentimiento informado, comprendí lo que va a pasar, lo que podría pasar, procedo yo a autorizar al médico. Pero ahí hay una cosa, que siendo una buena práctica, digamos, su recomendación, se vuelve como siempre vamos a actuar o van a actuar los médicos como con una posibilidad de que les vayan a enjuiciar. O sea, usted lo que le está pidiendo es tomen las precauciones suficientes porque no descarten que pueda haber un juicio. No, más bien lo que le estoy diciendo, respete uno de los derechos que está en la ley, que se llama el derecho a la información. Y que le va a servir también para lo otro. Exactamente, porque de lo contrario, mal yo haría sacar un instrumento de trabajo, que es la idea de este Vademecum, como para, miren las maneras de cómo cubrirse. No, es más bien exponerle. Lo que usted le está explicando al paciente, déjelo. No es que usted se cubre, lo que usted está haciendo es respetando un derecho que en la ley de amparo de derechos al paciente está. Claro. El médico no sabía que existía esa norma, entonces ahora él ya logra saber que esa información que lo va a hacer no es un mero formalismo para evitar una demanda, y sino que además es le cubre, ¿no? derecho. Que al mismo tiempo que respete el derecho del paciente, le cubre también a él de su ejercicio profesional. O sea que el ejercicio es eso. El ejercicio es respetar al cliente. Exactamente, respetar los derechos del resto. Y digamos, es el cliente ahí, no más allá de que es un enfermo que tiene un tratamiento distinto, que la propia profesión de médico tiene y debe tener. Es el respeto al ser humano con el que va a tratar. Mire, que si hacemos una estadística de cuántas demandas se han evitado, si nos vamos por ese lado, con una buena información al paciente, rebaja por lo menos un 75%. Usted ve que la mayoría de pacientes o de personas que se han sometido a una intervención o que han tenido una mala atención médica, ¿de qué es lo que se quejan? El médico no me dijo, el médico no me explicó, nunca se comunicó. Simple y llanamente nos pasaron un documento, firmamos y no nos explicaron. Y no siendo leí. sincero, ni leí. Pero ¿qué pasa en el ámbito público? Donde a cada médico les imponen 5 minutos por paciente. Ahí también el Estado falla porque están menoscabando la relación médico-paciente, que es la clave de todo. Claro. Porque aquí no buscamos médicos presos o médicos sancionados. Buscamos todos poder ejercer el derecho a la salud con profesionales que también se sientan libres de aplicar sus conocimientos y buscar ante todo que la salud de la persona o recuperarla o curarla. Antes de terminar esta primera parte, ¿usted cree que hace falta revisar nuevamente la legislación última, replantearla, buscar algo que no sea de persecución ni de juzgamiento, sino que nos garantice tanto al paciente como al médico una relación mucho más humana, porque hemos perdido lo que era el médico de la familia, ¿no? Todas esas cosas. El médico tiene miedo ahora. Claro. El médico tiene miedo. Yo le digo, ¿Qué partes de usted de la legislación plantearía cambiarlas en este momento? Ante todo, y lo que han hecho muchos países, todo lo que implica praxis médica, en tal caso dejarlo, si es que hubo efectivamente una mala praxis, a una indemnización, porque muchas veces se va a requerir una terapia posterior en la persona, pero todo lo vinculado a práctica profesional en el ámbito de la salud tiene que salir del ámbito penal, porque lo penal está destinado a delincuentes, a gente que busca hacer daño, al homicida, al violador, al ladrón, al estafador, al político corrupto, al que con conciencia y voluntad busca dañar al otro. Si es que usted saca de esa esfera y norma adecuadamente y educa a pacientes, a profesionales de la salud y abogados, usted tiene una trilogía en la cual es funcional el ejercicio de derechos. ¿No? Exactamente. Para el respeto y el ejercicio derecho a la derechos. salud, derecho a ejercer mi profesión como médico y el abogado también acudir cuando efectivamente se requiera reclamar justicia, no como un mero negocio. Claro. Luego de este corte vamos a volver
Y al regresar vamos a encontrarnos con las caricaturas de Antonio y el Toño, el médico, un médico anestesiólogo además, que es, yo diría, acompañó al diario Hoy muchos años en las caricaturas y que comparte con nosotros. Estas fueron, al regreso iniciamos con eso, las caricaturas de Toño. Ya volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DirmovSocial. Por un mismo fin. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso y veíamos las caricaturas de Toño sobre el cambio de horario del disfrute del licor para algunos en algunos centros, pero también sobre la relación del gobierno con los militares. Y en general Toño siempre va buscando la forma de conectarse con los momentos, ¿no? Le voy a plantear, conversamos mientras hubo el corte, algún caso, y entonces usted tiene uno que es quizá donde uno a veces piensa lo internacional, porque tuvo que ver una embajada, porque está actuando, porque es una clínica privada y porque es un doctor de mucho prestigio, y alguien puede haber dicho, sí, él sí puede pagar, y los montos que se exigen, ¿no? Es claro, como el presidente pidió 40 millones, 80 millones por una cosa, parecería que todo eso hizo subir las tarifas de todo, y la relación humana y esta cosa que es, ¿cómo la mide usted? Mire, en el ámbito médico, sí me permito decirle, y en cualquier ámbito, mandar a la cárcel a un inocente es imperdonable. Porque, no insisto, es justicia, el ¿no? ámbito penal está para las personas que con conciencia y voluntad quieren hacer daño a otras. Sin embargo, hay un caso que está ya a puertas de que tengan que cumplir la pena de 1 año de prisión, 2 profesionales de la salud. Fue un caso muy sonado, fue el conocido caso Massoyer, en el cual, médicamente hablando, ¿por qué fallece la paciente? Por el tipo de herida de bala que tuvo. ¿Por qué tuvo una herida de bala? Porque la asaltaron. Por asaltarle a la joven ciudadana francesa, me parece que era, sí, la bala ingresa por este sector y luego ni siquiera salió. Fue menoscabando todos los órganos y se alojó en el ano. Por el tipo de herida, claro, hay varias tablas que la maneja la Organización Mundial de la Salud. El porcentaje que hubiese tenido ella de sobrevivir era única y exclusivamente el 2%. Es decir, era una herida de por sí mortal. ¿Qué ocurre? Pasa el incidente, y eso es lo que el Estado ecuatoriano ha preferido callar, y los jueces ni siquiera quisieron ver,
y viene muy de la mano con que al ámbito público no se le toca y solo nos vamos al privado, la primera casa de salud en la cual la ambulancia le lleva fue el Hospital Eugenio Espejo. Y no le recibieron. No tuvo espacio, dijo, no tengo camas, no le puedo recibir, cuando era una herida de emergencia. Ven una clínica en el sector, acuden a la clínica Pichincha, ingresa a la clínica Pichincha y empiezan a llamar a varios médicos. Y ahí es donde el caso empieza a tener una connotación en donde varias personas dicen que no se la atiende porque no se presentó una tarjeta de crédito. Un voucher para... Un voucher, lo cual queda en el ámbito administrativo de atención a las personas y fuera del ámbito quirúrgico, médico, claro. Que ahí sí Porque tiene un último, rol directo el médico. En último caso, diríamos, el médico todavía no se enteraba que había que ser, porque no es él el que exige el voucher. Seamos claros y directos. Váyase a cualquier clínica y no es el médico el que está reviviendo al paciente el que está gritando por la tarjeta. Es más, hoy no le pueden exigir, pero bien sabemos que quienes se encargan de la parte de cobranza es la parte administrativa. A mí me tocó, me asaltaron y me dieron una puñalada en la 10 de agosto y Naciones Unidas. Había hecho una denuncia, pero yo digo, debe ser un caso de delincuencia común, ¿no es cierto? Va a cumplir un año. Y cuando ya me habían atendido, estaba en el quirófano, o sea, ya digamos. estaba. Claro, ya me habían... Llegó una señora que además era trabajadora social. No el médico, sino porque de cobranza se encargan otras áreas. Y me dijo, ¿cómo va a cancelar? Y yo dije, si es que es en efectivo con $10. Claro. O sea, y dígame qué, o sea... Y mire, nuestra Constitución igual dice, en estado de emergencia, en esa situación de emergencia, vea, el dinero luego se lo arregla. Atienda a la persona. Claro. En el caso que le digo, pero y claro, probado con cámaras... No es el médico el que... Es la parte administrativa. Exactamente. Dice, ¿no? Pero de todos modos ingresa y las cámaras empiezan a filmar. Hay personas que empiezan a hacer llamadas telefónicas. El primer médico cirujano dice estar en la playa, no puedo. Segunda llamada, no contestaba el médico. El tercero que contesta la llamada dice, voy este rato. Se demora 6 minutos desde la llamada hasta entrar y estuvo 4 horas con la paciente intentando hacer todo lo humanamente posible, pero la paciente murió. No por lo que el médico hizo, sino por la herida de bala, por donde estuvo alojada, porque fue lacerando varios órganos. Es a ese médico al que le aplican una ley diciendo que él no hizo lo que tenía que hacer. Y ahí es lo que nos damos cuenta la situación de la justicia, en donde sí, hay una persona que fallece, hay un dolor de por medio. Pero ¿cómo es posible que al primer hospital, que tal vez si lo hubiera atendido hubiese ganado unos valiosos minutos, y al médico que dijo no estar, a pesar de que estaba en la lista de los que estaban en llamados de emergencia, y no estuvo, curiosamente al que sí llegó, al que dio la cara, al que intentó salvarle la vida, le ponen 1 año de prisión. La verdad es que ya le digo, más allá del impulso político que pudo haber tenido la causa, que se quería llegar a una sanción, sea quien sea, al fin de cuentas. Pero también hay una sanción económica, entiendo. La sanción económica me parece que no llega ni a los $10,000. O sea, la situación no fue económica. Claro. La situación fue ver a alguien tras las rejas. Y también, al parecer, hacer educar en el Ecuador, educar, porque a veces se busca educar a través de la cárcel de otro, que no pidan tarjetas de crédito en salas de emergencia. Sin embargo, ¿dónde está el dolor de esta causa? En que cómo deciden los jueces y fiscales es el desconocimiento profundo de la ley. Porque si querían encontrar culpables y a quien aplicarle la norma, el que no actúe en un caso de emergencia, tenían un hospital público, al cual fue el primer momento en el que acudió la paciente. Que debería responder por qué no pudo atenderle, ¿no? Vea, el que no tenga espacio es una situación de emergencia, el que en el espacio no importaba. ¿Qué requería? Los profesionales de la salud que intenten en la paciente reanimar,
¿qué es lo que se hizo en la clínica Pichincha? Insisto, todo esto, como ya ha pasado el proceso, consta explicado, consta probado. La hora en la cual ingresa Pero el doctor necesitan Carlos juzgar López. a alguien, entonces. Necesitaron poner una pena a alguien, pero aquí pusieron precisamente al médico más. que fue el que acudió, al que intentó hacer todo lo posible. Toda la cavidad torácica y abdominal de la paciente estaba destrozada. lacerada. Lacerado. Él incluso luego logra ubicar a un cardiotoráxico, pero el cardiotoráxico llegó ya cuando prácticamente la paciente ya no reaccionaba. Pero es la muerte, ¿por qué se dio? Porque le dispararon unos ladrones. Claro, a mí me decía el médico con quien conversé, y cuando usted decía hay que explicar lo que se va a hacer, me pusieron anestesia local donde me habían dado la puñalada en la espalda y me iba explicando qué estaba haciendo, cómo vas, y además incluso un poco, claro, yo dije, vea, usted se ha salvado increíble. Primero que cuando le llegó la puñalada topó con la vértebra y bajó. Entonces era el ingreso del cuchillo, de la navaja en el cuchillo, era una cosa grande ahí. Topó y bajó, entonces era 9 centímetros hacia adentro, pero no penetró, con lo cual no me dañó el pulmón. Claro, no hubo compromiso. no pero pasó, órganos. decía, a milímetros de la aorta que ha sabido pasar por la columna vertebral. Si eso le cortan un poquito, no había nada que hacer, estaba muerto. Imagínese en su caso, en la calle, si hubiese pasado eso, ¿usted finalmente dónde moría? En la sala de operaciones de ese médico. Qué injusto, y aquí pongámonos en el punto de vista humano, que el médico que le recibió, que le atendió, que aplicó todos sus conocimientos para ese caso, pero la herida de por sí ya no le permitía hacer más, ese médico, por haberle atendido, tenga que irse un año a la cárcel. Yo pensaba, si tomaba el taxi para que me lleve y me desangraba en el taxi, el taxista también estaba fregado. Porque, no en vano, mire, nuestras normas represivas nos ha llevado ahora que si a alguien le asaltan, la gente prefiere no meterse. ¿Por qué? Porque puede terminar también herido. En un accidente de tránsito, si hay una persona que queda herida y pasa otro auto, prefieren no parar porque tienen miedo que esa persona se les muera en su poder y luego tener que enfrentar responsabilidades. Y además primero preso. Y con el caso Massoyer, ¿cómo cree usted que se sienten ahora los médicos que están de llamada en emergencia y que tienen que tratar con pacientes que vienen siendo víctimas de la delincuencia? Por eso es de emergencia. ¿Qué es lo que ellos se cuestionan ahora? El paciente se va a morir. Si hago algo, me van a seguir juicio. Y si dejo de hacer algo, también. Doctora, ¿cómo le sacamos del área penal al tema? Es sencillo. Usted dice de lo civil, pero ¿puede haber algún caso? O sea, usted ha analizado de que si un médico en mala práctica, porque sé yo, estaba farreando y le tocó ir y va, y por lo tanto tenía alcohol en la sangre. Mi responsabilidad plenamente demostrable. ¿Y eso cómo se transforma? Cuando usted dice lo saquemos de lo penal. Pero claro, este es un irresponsable. No es un criminal, pero es un irresponsable que está rayando ahí en esa línea, ¿no? ¿Cómo diferenciamos de eso? Me expliqué mal. No es sacarlo de lo penal del Código Penal, sino sacar la consecuencia penal de la privación de la libertad. Por ejemplo, Argentina ha tenido varias propuestas como para todo lo vinculado a praxis médica, si es que ya estamos hablando de este tipo de irresponsabilidad de un médico que no durmió, que está tomado o que simple y llanamente no tiene formación para hacer la operación que él está vendiendo y la hace, podríamos llegar a un punto de mediación penal. Mediación penal que implica que se reúne el familiar, los pacientes con el médico y pueden llegar a un acuerdo en el cual a través de este ámbito el médico va a asumir su responsabilidad y puede tener varios caminos de cómo compensar al paciente o a la familia. Pero insisto, ¿qué ganamos incluso en ese irresponsable médico que tomó? Ponerlo en la cárcel. Meterlo en la cárcel. Lo que puede es evitar que siga ejerciendo la profesión. Bueno, pero entonces veamos a través... El Ministerio de Salud también puede no solo poner multas, sino también inhabilitar al médico, profesionalmente. Si
Sin embargo, ¿Y eso de inhabilitar es que administrativo o civil? es administrativo, Es la administrativo, inhabilitación. ya. Y también ahora penal, porque, por ejemplo, si la persona muere por una mala praxis médica, junto a la pena privativa de la libertad, también habrá una inhabilitación por un tiempo específico. ¿Por el tiempo del que está en la profesional. cárcel será o menor puede ser? La norma Se no es entiende, clara, claro. porque nuestras normas, aparte de represivas, son bastante vagas. Nuestro legislador no es precisamente técnico y ahí es un gran error. Me decían de la Universidad de El Salvador que le consultaron una cosa justo Claro, qué bueno. en la Argentina. Es un tema para ellos que ya pasó. Y es que varios no sé si usted recuerda que se incendió una discoteca y eso fue por los años 95. Y a propósito de eso llegaron varios a un hospital. Un médico que estaba de guardia le tocó atender a mucha gente de los que llegaron de ese incendio. Y algunos dicen que porque no tenían atención fallecieron. Claro, pero el médico atendió a todos los que pudo y se ve que no pudo todos. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo, y nuestra legislación y cómo mira usted este caso? O sea, un médico atendiendo, pero de todas maneras a los que dicen los familiares, al mío no le atendió y se murió. Claro. Mire, esta es la situación que en derecho y en derecho médico se llama. Primero, el deber objetivo de cuidado, observar todo lo que es la lex artis, ¿no? Los protocolos médicos, tener la formación para poder afrontar esa situación. Luego se llama el rol de garante. Cuando un profesional de la salud es garante frente a ese paciente. En el caso del médico, que él está en la sala de emergencias, un médico no puede atender a 20 pacientes. Claro. Uno solo no puede. Los pacientes que le van llegando y él puede ir evacuando, él puede ir solventando, ¿qué es lo ideal en la sala de emergencia? Estabilizar al paciente para que luego pueda pasar Pero o a cuidados intensivos. Para eso están otros profesionales de la salud. Que eso es lo importante. Enfermeras, tecnólogos. todo Ahí eso, viene. ¿no? El rol de garante viene con lo que se llama principio de confianza, que parte de que el área de la salud es un equipo. Ya. Es más, cuando yo me someto a una cirugía, sin hablar de situación de emergencia, no es solo una persona la que está en el quirófano. Usted tiene al primer cirujano, primer y segundo ayudante, tiene al anestesiólogo, tiene adicionalmente a todas las personas del área de enfermería que son las encargadas, por ejemplo, de la esterilización de todos los instrumentos que se van a utilizar. Es más, ¿quién cuenta cuántas gasas entran y cuántas salen junto con el cirujano? Es uno de los ayudantes del equipo de enfermería. ¿Quién mantiene con vida al paciente durante una intervención quirúrgica? El anestesiólogo, no el cirujano. Y todo esto que implica que cada uno tiene un rol y en el rol que tengo que desempeñarme tengo que aplicar mi praxis médica. Si la inobservo porque voy tomado o porque yo no soy cirujano, pero voy a practicar, ahí ustedes claramente, ya le digo, hablar de mala praxis son eventos totalmente claros. O sea, se puede demostrar y está ahí. Pero por supuesto. Pero es si algo vemos probatoriamente- cualquier cosa que nos pase en la salud y vamos a decir es mala práctica, es mala fe. Ese es el problema en el Ecuador, porque ahora todo resultado no deseado o cualquier la vida, resultado que le genere molestias al paciente, ahora que está implicando demandas, denuncias, una persecución en la cual... ¿Usted ha visto así un crecimiento de las demandas y Sin las lugar a denuncias? dudas, se lo digo porque yo soy abogada en libre ejercicio. Y sí duele ir, por ejemplo, a la fiscalía, ¿Y los que es el jueces? ámbito penal, y usted ve cómo le toman la versión al violador, al asesino, y al lado usted tiene 3 médicos con bata blanca también rindiendo versiones. Es que no solo es que ahora con las leyes represivas que tenemos, nos vamos contra el que verdaderamente ejerce la medicina de manera desprolija y negligente y que debe ser sancionado, sino que ahora vemos una proliferación como un modus operandi de, penosamente, colegas míos que ven en esta gran proliferación de demandas honorarios y le están vendiendo la idea a pacientes de que es también una manera de obtener dinero fácil. O sea, por lo menos ya que perdió un familiar o tiene por lo menos tenga recursos para otra cosa.
Bueno, es en el caso Sí, más complicado, claro. pero hoy por hoy le digo, personas que incluso dicen que se le ha hecho un seroma. ¿Ya? Para los normal, la persona que no maneja términos médicos, Claro. seroma nos suena feo. Pero basta con hacer una investigación que es un seroma, es la manera normal en que cicatrizan las heridas. Claro. Y le puedo decir, defiendo yo hoy por hoy a médicos en los cuales dicen, es que otro médico me dijo que tenía un seroma. Un seroma es un proceso normal Claro. de cicatrización. Y esto que se hacen ahí, que se engrosa en la cicatriz, usted que está, ahí dice, me cosió mal o me hizo mal. Y no me hizo- necesariamente, Claro. depende de la reacción del del paciente. sí, Y sí, el sí. cuidado que el paciente ponga. Mire, los médicos le dan, por lo general, y todos hemos sido pacientes y seremos pacientes, le dan las indicaciones. 3 primeros días seguimos las indicaciones y luego, Exactamente. vea, muchas veces ni tomamos la medicación. Claro. Si ya se siente bien, dice, ya me pasó. ¿O qué pasa si el médico... La dosis no es tomada la... No importa, no, yo corto ahí la dosis, lo cual no se puede porque luego puede generar reacciones adversas a una medicación que luego no le va a hacer efecto. Igualmente, después de una cirugía, el médico le recomienda no alce pesos, no suba gradas y muchas veces después del segundo día la persona ve que ya se siente un Claro. poco más fuerte e inobserva. Eso también hay que tomar en cuenta. Así como yo hablé del derecho al paciente a la información, Bien, los bien. profesionales de la salud también tienen derecho. ¿Y ¿A qué qué? derecho tienen? Primero, a que se les diga la verdad en relación a patologías anteriores y adicionalmente, uno de los derechos es que lo que prescriba se acate. Porque así está aplicando su Se cierra praxis. el círculo, todo ¿no? un círculo. Se cierra el círculo. Respecto a lo de Argentina, Argentina tiene una institución que a mí me parece espectacular y Ya. se la ha sugerido en el Ecuador, si bien en una de nuestras tantas leyes sí consta, pero no opera, Ya. aunque a Dios gracias Debería. muchos médicos ya la han gestado que se forme uno en el Hospital Carlos Andrade Marín, se llama los comités de ética. Ujú. No hay hospital o clínica en Argentina que funcione si Sí, no tiene un comité. comité de Sí, ética. sí. ¿Qué es esto? Es un comité interdisciplinario, formado obviamente por médicos, pero tiene psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y abogados. Claro, es una integralidad. supuesto. El comité de ética funciona las 24 horas. No es que funciona solo los lunes o se reúnen periódicamente, no. Al punto, yo tenía una gran profesora, y si me ven en Argentina, si bien yo soy de la Universidad de Buenos Aires, igual mi profesora, la doctora Susana Ciruzzi, ella integra el comité de ética de uno de los hospitales pediátricos más importantes que hay en Ciudad de Buenos Aires y es de los 10 mejores en Latinoamérica. Y ella nos explicaba, miren, yo estoy de turno, integro el comité de ética, yo no puedo apagar el teléfono, es como un médico. De tal Claro. manera que si hay un caso que requiera una opinión emergente de varias áreas para tomar la mejor decisión en ese Incluso paciente puede hacerlo telefónicamente. y que sea Una legal. consulta, ya. Sí, pero lo ideal es que se Que reúna vaya, que se reúnan. ya. interpersonalmente incluso para ver Y son al del paciente. mismo hospital. No hay hospital o clínica en Argentina Sí, que funcione no. sin esto. Y si usted se da cuenta, es un gran apoyo. ¿Por Claro. qué? Porque hay momentos, especialmente cuando estamos entre la vida y la muerte, donde se debe tomar decisiones duras, delicadas, partiendo de la dignidad humana. Requerimos que no solo sea uno el que tenga el rol, sino que se hable con la familia, este comité de ética busque el acercamiento con la familia, un familiar que vea que el área de la salud está haciendo todo lo posible por el paciente, pero que el familiar también está vinculado. Y si usted se da cuenta, esta figura no es ni penal, ni sanciones, ni requiere todas las grandes dilemas que se ha Claro. planteado nuestra Asamblea en hacer leyes y leyes mal hechas. Es una reglamentación no difícil y es más, yo le he sugerido tanto a mis clientes médicos como alumnos médicos que tengo ahora porque se está poniendo mucho énfasis en la parte de esto del derecho médico, traten las clínicas privadas de organizarse este comité ético. El Hospital Carlos Andrade Marín, el más Sí, grande, lo es. el público aquí, a Dios gracias conozco a los médicos más brillantes en Es la las seguridad jefaturas. social, ¿no? Y es la seguridad Y social. dónde se han formado en realidad lo que usted dice. Por ejemplo, el doctor Iván Ceballos Miranda, jefe de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín, se interesó mucho por este tema, Ya. porque él siempre quiso ser médico y abogado.
como en mi lado, yo siempre quise ser igual médica y abogada. ¿Ah, sí? Ah, también. Sí, sí. O sea, para mí la medicina es una ciencia que respeto, quiero mucho. Siempre quise ser médica. Y él está gestando que a través del Hospital Carlos Andrade Marín existe este comité, en donde, créanme, los familiares, pese a la gran cantidad de pacientes que se evacuan todos los días, sientan que hay un equipo de profesionales que en situaciones límite van a tratar de proponer a la familia la mejor solución. Y Latinoamérica también sociológicamente debe trabajar en algo. La muerte es lo único seguro que tenemos todas las personas. Es el momento, ¿no? Y que puede apresurarla o no. El problema es que en Latinoamérica la muerte es un tabú. Y el momento en el que llega la muerte, la reacción humana es buscar culpables o ya ves, es que fumó todo el... O sea, tratar no de enfrentar un proceso natural. Y qué decirle en el ámbito de pacientes pediátricos, en donde uno no espera que un niño tenga que enfrentar la muerte. Sin embargo, usted vaya a ver hospitales oncológicos, hospitales infantiles, cómo el riesgo también está inherente. Y ahí es donde más apoyo interdisciplinar necesitamos para la familia. Quiero saludar a la doctora Teresa Cerrato, de la Universidad del Salvador, del área de justicia, se llama lo que es el área de derecho. Ellos tratan todo lo que es el tema del ejercicio profesional en la justicia, o sea, de periodismo, de medicina. Todas las profesiones tienen un área en la que se puede estudiar específicamente, diríamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y ya sé que está en la Corporación de Estudios y Publicaciones. El libro se puede conseguir en la Universidad Católica, donde usted es catedrática, no... La universidad como tal le van a remitir al editor, que es la Corporación de Estudios, pero la corporación, a pedido de todos los que cuando lo lanzamos tuvimos una mesa redonda, en donde me encantó la fusión y la importancia que se da ahora el derecho y la medicina, que deben ir de la mano. O sea, algo hemos sacado algo hemos sacado de bueno, que es esta discusión y integrarnos. Hoy por hoy que un médico no tenga claro cómo hacer un consentimiento informado, cuáles son los derechos de su paciente, cuáles son las sanciones que existen en el Ecuador. Con este Vademecum que usted decía, que la podemos encontrar Tiene formato ebook. A través del link, que siempre lo manejo a través de mi cuenta Twitter, que es Paulina Araujo G. Ahí está ya colocado como tal el ebook, de tal manera que lo pueden comprar en línea, y esto puede ser en cualquier lugar del mundo. Y la Corporación de Estudios y Publicaciones, que está aquí en Quito y tiene distribución también en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces vamos a... ¿Usted cree que deberíamos incentivar, qué sé yo, seminarios, talleres entre médicos y abogados para esto? Aquí tienen un instrumento que ya les puede servir por lo menos de lectura y de formación al Esto le ayuda a jueces fiscales como a médicos, porque está en el idioma que todos entendemos. Pero también a los periodistas, para poder tratar los temas. Y a los pacientes, y todos nosotros somos pacientes. Los propios médicos también son pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se busca fomentar? Y el evento en el cual se lanzó el libro fue pionero, en el cual tanto la Facultad de Derecho debería tener una materia vinculada al ámbito de la salud sanitario, como en la Facultad de Medicina debería haber los pilares claros de cuál es la legislación que va a regular cómo ejerzan la medicina. Hay propuestas, no conozco todavía, yo espero que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica sea la pionera en proponer, así sea una materia electiva, pero ya le digo, este fue mi compromiso y este es el aporte en cómo uno aporta a la sociedad, al decir, mire, nuestras leyes desordenadas están complicadas, pero bueno, aquí hay un vademecum en el cual profesionales de la salud y abogados podemos orientar, pero no perder lo básico, la ética profesional de lado y lado, ¿no? Queremos agradecerle a la doctora Paulina Araujo. Hemos discutido su libro, creo que hay que buscarlo. Estamos ya con el tiempo para la cadena nacional. Les agradecemos. Esto ya podrán volverlo a ver a partir de las 3 de la tarde y a partir de las 3 las veces que ustedes quieran.
Muchas gracias por Muchísimas gracias acompañarnos. por la invitación. Y estamos el día de mañana porque vamos a aumentar ya esta semana un día más. Buenas tardes.